Sobre el festival Suena Caracas, bueno, hay una polémica. Yo te pudiera expresar mi opinión, pero sería largo porque tendríamos que entrar en un debate. Yo lo que digo es que es muy bueno el debate. Bienvenido el debate de lo que ha pasado con el festival Suena Caracas. 147, ¿no?, artistas están invitados. 137 artistas. De los 137 artistas ha habido el cuestionamiento a un grupo de artistas. Chino y Nacho, ¿verdad? Yo no conozco mucho de Chino y Nacho, se los digo. Conozco poco de su música. Respeto su arte, pues, su música. Yo estoy de acuerdo con la crítica que se está haciendo a Chino y Nacho, pero también estoy de acuerdo a que toquen en el festival, para que vean que en su patria hay tolerancia, hay respeto, y que es mentira todo lo que ellos dijeron sobre nuestra Venezuela cuando se prestaron a la campaña Sos Venezuela. Vinieron a mentir, pero por muchachos. Yo creo que es por muchachada, porque hay un circuito en Miami que dirige la Gloria Estefan y todo este grupo de gente que son unas mafias musicales, que a todo el que llega allá a grabar un disco para poder salir en MTV y todo ese poco de cosas y sacar el disco, le imponen que tienen que ir contra su patria si su patria está haciéndose una revolución. Pero nos dicen Sos Gaza cuando mataron 3.000 hombres y mujeres, entre ellos más de 500 niños en Gaza. Ni dicen nada de los desaparecidos y los muertos lamentablemente en México, nada dicen, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con la crítica que hace nuestra juventud, estoy de acuerdo, tienen derecho a la libertad para criticar, y creo que Chino y Nacho deben asumir la crítica con humildad y aprender que a su patria se respeta, y los primeros que tenemos que hacer respetar a nuestra patria somos nosotros los venezolanos. Y que desarrollen su carrera artística, que les vaya bien, que Dios los bendiga, y que desarrollen sus inclinaciones. Ellos son libres de pensar políticamente lo que quieran, pero que no le hagan daño a la patria. Y que bueno, que el festival musical sea todo un éxito, y que los 137 grupos invitados todos toquen. De los 137 se ha levantado polémica por uno, bueno, está bien. Bienvenido al debate, bienvenida a la democracia. Humildemente esa es mi opinión, ¿ves? Y espero que sea respetada por todo el mundo. A ver. Yo me he presentado delante de un público más amplio, pero hoy creo que me siento más nervioso que nunca. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadano segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadanos secretarios de la Asamblea Nacional, ciudadanos diputados presentes en este acto, ciudadanos representantes de los medios de comunicación social, invitados especiales, señoras y señores. Mi nombre es Miguel Mendoza, pero mucha gente me conoce como Nacho, por mi segundo nombre, que es Ignacio. Nunca me ha gustado improvisar porque yo soy bueno para escribir, y yo creo que en la improvisación se pierden muchos detalles que queremos comunicar, así que me voy a dignar a leer lo que escribí. En primer lugar, quiero anunciar que voy a dividir mi discurso en dos intenciones, porque creo fervientemente en que el ser humano tiene opciones para escoger a la hora de reaccionar. Actuar en caliente o de manera impulsiva nos lleva a cometer errores que pueden ser perjudiciales para el prójimo y para nosotros mismos. Es como una moneda. La cara o el sello son elegibles al inicio del partido. Está en nosotros escoger el lado de nuestra preferencia. Por el contrario, actuar en frío, después del análisis y siempre con la buena voluntad por delante, te conduce por una vía de mejores resultados. Por eso decidí escribir dos párrafos, para que la juventud comprenda la diferencia del tono de ambas exposiciones y el efecto que genera el sentimiento con que comuniques tus ideas. Uno de los párrafos lo escribí desde el origen de mis emociones, con aires de desahogo personal,
consciente pero disgustado, y otro desde la meditación y la calma, pensando mucho más en las necesidades comunes. Por un tiempo defendí la imparcialidad política por parte de los artistas de mi país. El argumento que me hacía caminar por la supuesta calle del medio era la intención de no irrespetar la ideología de ningún fanático de mi música, dejando la incógnita de cuál era mi posición y perspectiva con respecto a la situación general de Venezuela. Las inclinaciones individuales siempre han sido detonantes de calificativos despectivos. Para algunos, yo era un chavestia, enchufado, rojito, revolucionario. Para otros, era un escuálido, apátrida, imperialista, majunche. Pero nadie podía dar seguridad a sus hipótesis. A todas estas, la conciencia a mí no me dejaba tranquilo. Entendía claramente la diferencia entre respeto y miedo. Me preguntaba, ¿no dices lo que sientes por consideración a tus seguidores o por temor a perder una parte de ellos? ¿Son tan relevantes para ti las convicciones de la gente o lo que te importa más es el rechazo que puedan generar las tuyas? Hice la de psicólogo y entre tantas verdades que encontré en la autoconsulta, la más relevante era que yo no quería encontrarme con un cobarde frente al espejo. Sin demeritar una visión diferente, la mía, presenciaba, al igual que hoy, cómo la tierra donde nací, la tierra que amo, solo mostraba evolución en el deterioro. El resentimiento social se dio millones de buenos clientes a ciertos vendedores de sueños, pero lo que lograron traspasarle a la gente venía defectuoso y sin garantía. El engaño dejó empresas expropiadas que, operadas por manos inexpertas e ineficientes del sector público, cayeron en quiebra, ocasionando un alto nivel de desabastecimiento. Empresas alimenticias, siderúrgicas, textileras, cementeras, etcétera, que pasaron a ser responsabilidad del Estado después de haber tenido anteriormente una producción responsable y sobre todo suficiente para cumplir las necesidades del venezolano, cerraron sus puertas. Cuando el precio del barril de petróleo alcanzaba para cubrir con importaciones las demandas del pueblo, parecía que a nadie le hacía daño eso. Con el precio en el que está el petróleo ahorita, el barril de petróleo ahorita, no alcanza para abastecer al pueblo, eso lo sabemos todos, sea de la posición que sea. Y después de haber hecho añicos el aparato productivo del país, y nos hacen llegar a este punto crítico, usan el mismo recurso de culpar a cualquiera, con un término que no puedo soportar menos: la guerra económica. Este ha demostrado ser un sistema de pésima efectividad. Se creó un control cambiario y hace muchos años, ¿sí? Y estamos viendo la moneda esa que con un show publicitario quisieron hacernos creer que sería muy fuerte, estar en lo más profundo de la devaluación, siendo una, por cierto, de las más débiles del mundo. Todas estas aflicciones que hoy sufre Venezuela tienen, según los que controlan nuestra administración, el bendito nombre de guerra económica. Nunca son ellos los culpables. Siempre hay una teoría macabra y conspirativa. Alguien queriendo dañar el proceso. Pero ¿cuántos años hemos oído ese cuento? En fin, es mucho lo que ha pasado en estos años de pseudo-socialismo, así es que me gusta llamarlo a mí. La invasión arbitraria de medios de comunicación, que tenían opinión propia le permitió al gobierno controlar la mayoría del porcentaje del control, el control de la información pública. Detalle que, acompañado con la amenaza y el amedrentamiento, fortaleció las mordazas de la autocensura y dio permiso a una campaña política que tiene más de 15 años. ¿Subsidiada por quién? Subsidiada por nosotros. Situaciones ilógicas a las que el fanatismo encuentra lógica. El comandante Chávez, que en paz descanse,
mandó a desenterrar a Simón Bolívar, por lo que concluyo que fue un acto de fijación con su memoria. Supuestamente estudiaron su estructura ósea y dibujaron una nueva cara del Libertador, desacreditando esa que mucho vimos, incluyéndolo a él, en cuadros y libros de historia desde que estábamos pequeñitos. Le agregó una estrella más a la bandera, le enderezó la cabeza al caballo del escudo, le puso un nombre de mascota al avión presidencial y básicamente era su mascota, le restó 3 ceros al Bolívar, que con el debacle económico volvieron a aparecer, y hasta le cambió el nombre al país. Antes de fallecer, dejó un sucesor para que fuera elegido por sus idólatras. Un presidente que en pocos años ha llevado al territorio a la peor crisis económica y social de la historia moderna de Venezuela. Y corríjanme si me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Creó una división que ha estado a escasos pasos de convertirse en una guerra civil permanente. Dañó amistades, puso en contra a miembros de la misma familia y generó un ambiente hostil hasta en la última esquina del país. El lenguaje manejado por ellos, y cuando digo ellos me refiero al jefe de Estado anterior y al jefe de turno, que aunque algunos se empeñen en pensar que son lo mismo, mi gente, no lo son. Ha sido determinante en la pérdida de la cortesía y la desaparición de los protocolos, de la educación y de los modales. La gente en la calle anda a la defensiva. Y quiero que me disculpen si mi intervención debía ser únicamente palabras para la reconciliación, pero esta es la mejor oportunidad que hasta ahora he tenido para expresarme libremente como un joven venezolano que piensa que todavía queda algo de democracia. Pienso en los flagelos. Pienso en los flagelos que marcan negativamente a nuestra sociedad y me vienen a la mente los secuestros, el desastre penitenciario y el poder de los jefes de cárceles, popularmente conocidos como pranes, porque son populares, los jóvenes los conocemos, son famosos. Controlan los negocios ilícitos y las operaciones delictivas dentro y fuera de los recintos, y todos los venezolanos saben eso. El tráfico de armas, en los narcoescándalos relacionados con los dirigentes de este país, en los policías corruptos, pienso en los asesinatos, en las invasiones, todo eso que ha sido el cáncer de nuestra sociedad. Todos estos problemas deberían ser denunciables, no por estar en contra o a favor del gobierno, sino por ser venezolanos y sobre todo por ser objetivos. Y la importancia de la objetividad es una de las moralejas que quiero que se lleven de mi intervención. He aquí parte de mi mensaje hacia la juventud. Las playas de Venezuela, las mejores playas. Las montañas, las más enormes, verdes y bellas, médanos, picos con nieve, ríos, lagos, sabanas, llanos, cascadas, el mejor clima del mundo. Mujeres hermosas, y que no me oiga la mía. Gente luchadora, sonriente a pesar de las adversidades. Yo jamás hablaría mal de mi país, nunca he hablado mal de mi país. Hablar de la verdad no es hablar mal. Decir lo contrario sí es pecar por mentiroso. Venezuela es Venezuela porque Dios ha sido generoso. Pero si sentimos que la están maltratando, como hijos de esta patria, debemos salir a defenderla. Y si hay que denunciar los abusos de las cúpulas corruptas de un gobierno, así estés a favor de alguna de sus políticas, debemos tener la voluntad. Debemos tener la voluntad. Debemos tener la voluntad. Y sobre todo, la valentía de hacerlo. El miedo se tiene que acabar. Así como un 12 de febrero de 1814, los estudiantes y seminaristas, liderizados por José Félix Rivas y Campo Elías, fueron en defensa de la patria allá a La Victoria. Y voy a aprovechar de una vez para nombrar algo importante que sucedió un 12 de febrero y que todavía no ha encontrado justicia,
que fueron esos asesinatos de Basil da Costa, de Robert Redman y de Juancho Montoya. Que son 3 de los cientos de casos de impunidad en Venezuela. Debemos ser como estos jóvenes luchadores, asimismo, combatiendo la opresión. Ese es otro punto para los jóvenes, porque es el Día de la Juventud. Defendamos la patria, no a sus gobernantes. ¿Con qué moral me hablan de socialismo? Con aviones privados, con penthouses en Brickell en Miami, con casas en Aruba y en la República Dominicana. Eso no me lo contó nadie a mí, no. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Yo he compartido con ellos saben que yo sé quiénes son. Los he visto con zapatos de $1.500, porque alguna vez me compré esos zapatos también. Lo que pasa es que yo me los gané cantando. Los he visto con relojes de más de $20.000, con más de 20 escoltas cada uno, con camionetas lujosas 2016. Con sus hijos estudiando en Estados Unidos, en Europa, y le siguen lavando el cerebro a muchos jóvenes nobles que tienen la esperanza de un mundo más equilibrado. Yo mismo siento agrado por ciertas ideas izquierdistas, pero estos jóvenes radicales, por considerarse fieles a la izquierda, dicen amén a cualquier pronunciamiento de sus voceros. Creen en planes conspirativos, acusan a las personas de recibir pagos del imperio para desprestigiarlos. Así como dijo el presidente Nicolás Maduro, que yo formaba parte de un clan de cubanos exiliados para dañar los logros maravillosos de la revolución. ¿Cuáles logros? Hablan de la CIA, de la DEA. Todo lo malo que han hecho tiene una excusa y otro culpable. Y toda excusa expuesta por ellos es la oración de sus adeptos. Tienen cadenas de redes, lo que no sabían esto, tienen cadenas de redes que hacen publicaciones coordinadas, es decir, cientos de dominios en redes sociales que trabajan como cuentas robots, soltando una noticia al mismo tiempo para poder generar matrices de opiniones favorables a ellos, porque si no, no lo logran. Si no, no lo logran. Son exactamente todo lo que critican. Hablan de burguesía y nadie está en una posición más alta que las de ellos, económicamente hablando. Y obviamente, como todos sabemos, antes del 6 de diciembre tenían poder absoluto sobre Venezuela, pero ahora eso se acabó. Eso ya no es así. Acaban de oír mi descarga, eso es lo que acaban de oír. Eso fue lo que escribí para drenar, para ser completamente sincero conmigo mismo. Después de esto sí me sentí un poquito más aliviado y sereno. Y realmente cuando yo me enteré de que tendría la oportunidad de hablarle a los jóvenes de mi país teniendo este nivel de cobertura, lo segundo que se me vino a la mente fue, si no es lo que acabo de decir, entonces ¿qué es lo que debo decir? No porque me falten temas para exponer, sino por no saber cuál de tantos escoger. Muchos subestimaron mi presencia aquí. Acabemos con eso también, con la subestimación. Nunca sabrás quién te puede sorprender. Otro consejo para los jóvenes. Ya se dieron cuenta, así como me llaman muchos, el reggaetonero este, que puedo hablar de mi perspectiva sobre la política en Venezuela y dar argumentos concretos que respalden mi decisión de negarme a ser imparcial. El por qué, con base y con orgullo, soy un joven opositor.
¿Les parece justo que presenciando y conociendo todo esto que les acabo de comunicar, yo me callara? Que no opinara porque yo no soy político. Otros decían, ya Nacho está fastidioso con el tema. Esos que buscan hasta el mínimo error para desprestigiar a alguien, esos mismos que dicen que yo no puedo ser tomado en serio, porque hace más de 13 años, tenía yo 19 años, grabé una canción que se llamaba Mi Cachorrita. Y supuestamente eso dice mucho de lo que yo soy. A mis 32 años, en serio, una canción que grabé hace 13 años. Eso es como que tu mamá no te deja dormir en su cuarto a estas alturas porque todavía se acuerda que de pequeño mojaban la cama y le preocupa que se la moje ahorita. Qué grave la costumbre de vivir en el pasado. Somos jóvenes, vivamos el hoy, pensando en el futuro obviamente, pero vivamos hoy. Ahora, dentro de todo lo que yo pueda pensar y sentir, he logrado entender que nuestra tarea no puede ser obligar a un compatriota a creer en nuestras razones, mas sí a tener el derecho de sentirnos cómodos expresándole las mismas con respeto y recibiendo respeto de su parte. No debemos sumarles bloques al muro que impide el paso de la comprensión y la tolerancia en nuestra vida, mucho menos ser la alcabala que nos detiene en el camino hacia la paz y la comprensión. Voy a aprovechar el tiempo que me queda para enviar un mensaje de reconciliación que se suponía que era lo que tenía que hacer. Es mi deber hacerlo. Hay una exposición que deja una moraleja de carácter general y de uso productivo, sobre todo para la sana tranquilidad de nuestro espíritu. Sería una de las pocas maneras de lograr que la energía de tensión que por años se ha respirado en todo el territorio cambie para siempre. La división política venezolana me remonta a las clases de historia y el tema de la esclavitud. Les parecerá raro, pero les voy a dar el ejemplo. Cuando una raza para esa época autodeclarada superior sentía normal tratar a un ser humano como un animal domesticado que actuaba a su merced por tener una complexión y un color de piel distinto. Mucho tiempo pasó para que esa gente se diera cuenta de sus pecados, de que eso estaba mal. El racismo, algo horrible. Algunos siguen sin darse cuenta. Pasó tiempo para que entendieran lo atroz de sus acciones. Eras negro, eras blanco y tenías beneficios. Eras negro y no los tenías. En Venezuela eres oficialista y tienes beneficios. Eres opositor y no los tienes. Es simple. Entonces, deberá nacer otro Martin Luther King que con palabras nos enseñe la atrocidad de nuestra división. Debemos esperar tantos años para darnos cuenta de que estar divididos como estamos es un pecado. No podemos pensar diferente y vivir en armonía. No les pido a los jóvenes este día mitigar las ganas de defender sus ideales, mucho menos de pasarlos por alto. Pero sí les quiero pedir que sean objetivos, que desarrollen criterio, por muy apegado que esté a lo que cuenta la historia, que por cierto, jóvenes, se escribe a conveniencia del autor. Los jóvenes necesitamos generar nuestras propias conclusiones. Una persona que asiente a todo lo que diga el líder que decide seguir es alguien que vive en automático, alguien con flojera de pensar. No podemos decir amén sin analizar la oración. No hagamos de nuestras calles lo mismo que los penales, donde la orden de un plan es una comanda irrefutable. No creas por ser opositor que todo lo que diga el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, es sustraíble de debate. No creas por ser oficialista que todo lo que dice el presidente Nicolás Maduro es verdad. Yo particularmente no le creo nada. Hay muchos puntos en común que podemos defender juntos, aun teniendo inclinaciones distintas. Seamos objetivos, repito, desarrollemos criterios, defendamos solo lo defendible, juntos, aun pensando diferente, pero juntos. No nos adaptemos a cambios constantes de discurso. Si vamos a hacer el papel de tonto, por lo menos el de loco no. A pesar de que el título que tengo hoy es orador de Orden de la Juventud,
También voy a aprovechar para dirigirme a las voces que no son tan jóvenes, son jóvenes de corazón, pues, que tienen el potencial de generar matrices de opinión, esas voces que logran con cualquier declaración cambios significativos, positivos y negativos en el carácter de todos los venezolanos, los dirigentes, el poder político. Quizás no tengan mucho tiempo para saber de mí, pero quiero compartir con ustedes algunas de mis pasiones: el lenguaje, los modales y la cordialidad. Ustedes son nuestro ejemplo a seguir. Traten de recuperar la vieja regla de educación. Entiendo que quieren hablarle al pueblo en el español más básico, usando la jerga de calle para lograr un mejor entendimiento de parte de la gente humilde, que obviamente es la mayoría, pero están colaborando con un lenguaje desvirtuado, con la falta de ética de nuestros jóvenes, con el diálogo prepotente, con la comunicación agresiva. Hablemos como queremos que hablen los jóvenes, actuemos para dar el ejemplo, hagamos que el extranjero se sorprenda con nuestro trato, que el mundo hable de la educación venezolana, no de la viveza venezolana. Desde hace algunos años he tenido la dicha de recorrer todos los países de Latinoamérica, desde Canadá hasta Argentina. Ha sido una experiencia maravillosa. Aprendí a sacar mis propias conclusiones con los viajes y he hablado con gente de países que no voy a nombrar porque no quiero que se tergiverse lo que quiero comunicar, pero una vez me encontré a alguien en un país del sur que me hizo el siguiente comentario: ¿qué le pasó a Venezuela, viejo? Yo en el año 98 fui varias veces allá y sentía que los pobres éramos nosotros. ¿Qué les pasó? Y yo no sabía si pegarle, no sabía si sentirme insultado, no sé, ¿sabe? Al final como que me agarró desprevenido. Y ojo, ojo, ustedes que están ahí arriba, los más jovencitos, la pobreza no solamente está en el bolsillo. Tenemos que trabajar en enriquecer nuestro ser. Esa es la riqueza más importante. Hay gente que tiene mucho dinero y que es pobre, 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 pobre. Jóvenes de mi país, si estamos presenciando una crisis moral, económica, social, cultural, y no me voy a extender más porque me quedaría un rato en las crisis, ¿por qué debemos copiar el mal ejemplo? Hace días hablaba con un amigo puertorriqueño que ustedes deben conocer, que hoy por hoy es el más influyente en el mercado musical latino, el más nominado en los últimos 2 años, y me contaba que a los 8 años de edad le tocó vivir con papá y mamá adictos a la heroína, que él a esa edad los veía llegar destruidos, con la cara volteada, desfigurada de los efectos de la droga, que a esa edad le dieron a probar crack, a esa edad. Él pudo tomar esa decepción para ser un rebelde consigo mismo, con su salud, con sus aspiraciones, para cobrarse con su propia integridad la injusticia de haber crecido dentro de un hogar disfuncional. Pero no, su aprendizaje fue lo inverso. De ahí se llevó lo que no quería ser, de ahí se llevó lo que no quería ser, a lo que tenía que huirle. Hagamos nosotros lo mismo. ¿Por qué vamos a surfear la ola de la involución que está viviendo Venezuela? ¿Por qué no tener metas, aspiraciones? Las ambiciones no son malas mientras no le haga daño a nadie. ¿Por qué tenemos que conformarnos? ¿Por qué debemos perderle la fe a los estudios? ¿Por qué? Vamos a exigirle al gobierno de turno mejores oportunidades y sueldos para los profesionales. Entiendo que nos dimos cuenta de que con 9.000 bolívares más esta tique mensual no podemos soñar ni con tener un carro en este país. Y pensar en tener una casa que no sea regalada para comprar conciencia, que por cierto no te van a firmar tu nombre, olvídate de eso. Eso ni se discute ni se piensa. O sea, no hay casa ni carro. No permitamos que el único empleo bien remunerado, que bueno, les voy a dar el crédito al gobierno esta vez. No permitamos que el único empleo bien remunerado generado por el Estado sea el bachaqueo. Es difícil acabar con las diferencias de clases,
optemos por aprovechar las mismas oportunidades de desarrollo personal que la educación pública nos ofrece, sí, pero sin dejarnos adoctrinar. Hoy me dirijo al mundo para pedirles de corazón que ayuden a los venezolanos a viralizar la represión brutal e inhumana que tiene el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en contra de los ciudadanos venezolanos. Equipos uniformados armados que se supone que defiendan al pueblo están agrediendo sin control a los ciudadanos que están en la calle abogando por un país en evolución, por un país lleno de oportunidades, por un país libre. Van más de 30 muertos, 30 familias enlutadas, 30 jóvenes que perdieron su vida en la lucha por la libertad. Y mientras Venezuela está triste, en guerra, de luto, tenemos un presidente que a través de su señal nacional, del canal que él maneja, por no decir que maneja todos los canales en Venezuela, está bailando, disfrutándose, burlándose, pisando la memoria de estos muchachos valientes, importándole un bledo lo que piensan sus familias. Te denuncio, Maduro, como genocida, como un asesino que se tiene que enfrentar a la justicia. Tú eres un perro, viejo, y ahora te quieres cagar en la Constitución y tienes a la otra criminal de Tibisay y Lucena diciendo amén a todo lo que tú dices. Acepta la voluntad del pueblo grandísimo, sucio. No seas tan indolente, tan inhumano, que hay venezolanos muriéndose en la calle por tu culpa. Anda a calmar a tus malditos colectivos de la muerte, a esos delincuentes que tú mismo armaste y que tienes en la calle sembrando terror, porque eres un terrorista. Gástate el dinero que te estás gastando en bombas lacrimógenas, en perdigones, en balas para fusiles, en armamentos, en tanquetas. Gástatelo en alimentos, que el pueblo se está muriendo de hambre. A mí nadie me contó esta vaina. Yo vi en Venezuela lo que no había visto nunca. Gente comiendo de la basura. Eso no es justo. Tienes al pueblo mendigando sobra en una bolsa de alimento escaso. La salud hecha una mierda. La electricidad hecha una mierda. La educación hecha una mierda. La cultura hecha una mierda. Todo está vuelto una mierda. Gracias a ti, viejo. Trata de encontrar lo poco que debe haber de bondad en ti. Trata de encontrarlo. Trata de encontrarlo. Para que no pienses en tus beneficios personales. Para que no pienses en tu ego. Para que no pienses en las ganas que no tienes de estar preso. Porque eso es lo que vas a hacer después que salgas del poder. Preso tú y todos tus secuaces. Y como ustedes lo saben, no quieren salir de ahí. Pero piensa que hay millones y millones y millones y millones y millones y millones de venezolanos que no te quieren ahí, que valen más que tú. Y entiende que Venezuela no solo quiere, sino que necesita un cambio. Tú, marioneta, infeliz, que finge felicidad, nos hundiste, nos dañaste. ¿Hasta cuándo, viejo? Vete. Le hago un llamado a Nicolás Maduro para que por lo menos hoy se ponga el corazón en la mano y ordene la entrega de esos cuerpos ajusticiados y asesinados por su régimen. Ya todo el mundo sabe, Venezuela sabe, que eso fue una orden directa de ustedes. Todas las personas que estaban en esa casa, en el Junquito, presentaron tiros en el cráneo, menos una. Eso fue ajusticiamiento por orden del gobierno de Venezuela. Entreguen los cuerpos. En este momento, sin autorización de sus familiares, están siendo enterrados los cuerpos de Óscar Pérez y sus acompañantes, quienes fueron masacrados y asesinados por orden del régimen de Nicolás en Venezuela. Entreguen esos cuerpos para que sean velados dignamente por sus familiares, con el respeto que se merecen. Degenerados, ¿hasta cuándo quieren generar dolor? ¿Qué más daño quieren hacer? Entreguen esos cuerpos, asesinos. Maldito sea el soldado que levante las armas en contra de su pueblo. Ustedes saben que los verdaderos terroristas son los que están gobernando Venezuela y tienen nombre y apellido y todo el mundo los conoce. Entonces, ¿quién es el que se merece plomo realmente? El cuerpo de José y el cuerpo de Abraham aparecieron, solamente han dejado pasar a uno de sus familiares para ver los cuerpos. El de Óscar Pérez todavía sigue desaparecido. Hay un despliegue en el Junquito del kilómetro 16.
entre el kilómetro 16 y la casa donde hicieron la masacre. Por favor, que aparezca el cuerpo de Óscar Pérez. Venezuela, esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Buenos días. Este video es para notificarles y para denunciar que he estado en comunicación directa con amigos y familiares de José Alejandro Díaz Pimentel y Abraham Agostini, dos de los sujetos caídos en la masacre del Junquito en contra del grupo de Óscar Pérez, ordenada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Fueron a reclamar sus familiares los cuerpos en la morgue y esos cuerpos no quisieron entregarlos, y resulta que están en este momento en el cementerio del Este haciendo un entierro de esos cuerpos sin autorización de sus familiares. Tienen un cordón creado de guardias también protegiendo la zona, así que le hago un llamado a la sociedad civil: no se queden callados ante este hecho, Venezuela. Y mientras Venezuela está triste, en guerra, de luto, tenemos un presidente que a través de su señal nacional, del canal que él maneja, por no decir que maneja todos los canales en Venezuela, está bailando, disfrutándose, burlándose, pisando la memoria de estos muchachos valientes, importándole un bledo lo que piensan sus familias. Te denuncio, Maduro, como genocida, como un asesino que se tiene que enfrentar a la justicia. Tú eres un perro, viejo, y ahora te quieres cagar en la Constitución y tienes a la otra criminal de Tibisay y Lucena diciendo amén a todo lo que tú dices. Acepta la voluntad del pueblo grandísimo, sucio. No seas tan indolente, tan inhumano, que hay venezolanos muriéndose en la calle. Palabras de la graduanda Marlene Magali Yauri Santos, quien obtuvo el mejor promedio académico, summa cum laude. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es para mí un honor poder decir unas palabras representando a todos mis compañeros y colegas en un día tan importante como el de hoy, cuando recibimos los títulos de médicas y médicos integrales comunitarios. Hace 7 años llegamos aquí, a la cuna de nuestro gran libertador Simón Bolívar, a un país que con historia común, en mi caso que soy ecuatoriana, estaba lleno de increíbles contradicciones. En este sentido, solicitamos muy respetuosamente la agilización de la legalización de nuestros documentos para poder regresar pronto a nuestros países. Palabras de la graduanda Marlene Magali Yauri Santos, quien obtuvo el mejor promedio académico, summa cum laude. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es para mí un honor poder decir unas palabras representando a todos mis compañeros y colegas en un día tan importante como el de hoy, cuando recibimos los títulos de médicas y médicos integrales comunitarios. Hace 7 años llegamos aquí, a la cuna de nuestro gran libertador Simón Bolívar, a un país que con historia común, en mi caso que soy ecuatoriana, estaba lleno de increíbles contradicciones. En este sentido, solicitamos muy respetuosamente la agilización de la legalización de nuestros documentos para poder regresar pronto a nuestros países. Por esta razón, Estados Unidos va a invadir a Venezuela. Nicolás Maduro y el exdictador Noriega de Panamá tienen muchas similitudes. Maduro es considerado un dictador para Estados Unidos. En Venezuela sí hay gobierno digno y aquí estamos de pie. ¡Saca tus manos de aquí, Donald Trump! Al igual que Noriega. Panamá fue invadida en 1989, luego de varias amenazas. Venezuela ya ha sido amenazada de una intervención militar por parte de Estados Unidos. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. El que se mete con Venezuela se seca. Nicolás Maduro y Noriega usaban la campaña antiimperialista. Los Estados Unidos no busca aliados sino súbditos, creando el odio a Estados Unidos
como una excusa para hacer sus fechorías. Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana. Antes de la invasión, el presidente de Estados Unidos, George Bush, le hizo una advertencia a Noriega. For nearly 2 years, the United States, nations of Latin America and the Caribbean, have worked together to resolve the crisis in Panama. Donald Trump ya se la hizo a Nicolás Maduro. The socialist dictatorship of Nicolás Maduro has inflicted terrible pain and suffering on the good people of that country. Noriega fue denunciado por narcotráfico y lavado de dinero. Qué casualidad que a Maduro y su régimen también. Noriega era una amenaza para la región latinoamericana. Varios presidentes de la región opinan lo mismo de Maduro. Se trató de negociar una salida pacífica de Noriega, pero él pensaba que era invencible. Maduro no ha querido negociar su salida por la misma razón. Maduro no respeta la libertad de expresión. Noriega cerró el periódico La Prensa y varios medios de comunicación, exactamente como lo ha hecho Maduro. Noriega utilizaba a un fallecido líder, Omar Torrijos. Nicolás Maduro hace lo mismo con Hugo Chávez. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias. Panamá tenía una oposición, un movimiento llamado la Cruzada Civilista, que organizaba las protestas en la calle. Igual sucede con la MUD y los partidos de oposición en Venezuela. Las pailas en Panamá eran la forma de protestar pacíficamente. En Venezuela se usan los cacerolazos. Las fuerzas de defensa eran el ejército de Panamá, utilizadas por Noriega como un instrumento para castigar a los opositores. ¿Acaso no es lo mismo que sucede en Venezuela con Maduro? Serviría para las bombas de la oposición aquí. ¡Asco! Noriega fue atrapado en Panamá. Noriega estuvo preso y murió en la cárcel. Nicolás Maduro no ha pensado en la posibilidad de que este sea su futuro. Nicolás Maduro podría verse en ese espejo. Estas similitudes no son casualidad. Por esta razón, si Maduro no se va, Estados Unidos invadirá Venezuela. ¿Usted qué piensa que va a pasar? Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Hoy es el domingo 13 de agosto del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con la advertencia del presidente Donald Trump de invadir Venezuela. El pasado viernes 11 de agosto, el presidente Donald Trump dijo lo siguiente: We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. De esta forma, el ocupante de la Casa Blanca expresa su deseo de que ocurra un cambio de gobierno en Venezuela. Donald Trump está completamente dispuesto a brindarles democracia a la estadounidense, a los venezolanos, ya sea por las buenas o por las malas. El sitio web Hispan TV titula: Pentágono, estamos listos para atacar Venezuela si se nos pide. Obviamente el complejo militar industrial está presionando al presidente Donald Trump para que inicie un conflicto bélico en cualquier parte del mundo.
La economía estadounidense cada día que pasa se sumerge más y más en una recesión económica de la cual no podrá salir bien librada si no es mediante una invasión a algún otro país. Sin embargo, debo de aclarar que ni Venezuela ni Corea son alternativas viables para iniciar cualquier operación a gran escala. Invadir a un país tan cercano a los Estados Unidos como lo es Venezuela simplemente provocaría que la opinión pública dentro y fuera de la Unión Americana se solidarizara con el gobierno de Nicolás Maduro. También es cierto que los Estados Unidos no se caracterizan por tener éxito en sus invasiones. Simplemente usted debe recordar cómo países estables como Libia, Siria, Irak se han sumergido en la barbarie cuando los Estados Unidos decidieron darles democracia por la fuerza. Además, China y Rusia tienen fuertes intereses en que se sostenga el chavismo en Venezuela. La razón de esto último es que el gobierno de Nicolás Maduro, en su desesperada búsqueda de financiamiento externo, ha decidido entregar todo lo que pueda a cambio de algunos cuantos dólares. El sitio web Entorno Inteligente titula: Venezuela reduce su suministro petrolero a Citgo y favorece a Rosneft. La petrolera estatal de Rusia, Rosneft, ha prestado más de 5.000 millones de dólares al gobierno del presidente Nicolás Maduro con el fin de sostenerlo en el poder. Maduro se ha comprometido a pagar esta gran deuda en petróleo. El periódico Gestión de Perú titula: La Venezuela de Putin acumula activos de PDVSA a cambio de millonarios préstamos. Vladimir Putin ha decidido actuar como todo buen capitalista y seguir el dicho de que a río revuelto ganancia de pescadores. Nicolás Maduro se ha visto obligado a ceder todo lo que pueda ceder a cambio de dinero fresco con el fin de pagar la deuda de su país. Por su parte, Vladimir Putin está completamente consciente que lo que más le conviene a su país es que el status quo actual de Venezuela se mantenga el mayor tiempo posible. Por tanto, nos debe de quedar claro que para Vladimir Putin es de vital importancia sostener al oficialismo en el poder en Venezuela. Debido a esta última razón, los medios rusos como RT se han convertido en los mayores defensores del gobierno venezolano. En otras palabras, si Donald Trump decidiera invadir Venezuela, el día de hoy se toparía con los intereses del gobierno de Moscú e incluso con los de Pekín. Y todos sabemos que históricamente a todos los que se han metido con Rusia no les ha ido nada bien. De hecho, una de las causas que explica el fracaso de Washington en Damasco fue el hecho de que el gobierno de Rusia intervino a favor de Bashar al-Assad. De esta forma, la realidad es que en ningún caso el presidente Donald Trump podrá atreverse a usar la opción militar contra la República Bolivariana. De hecho, la opción más simple para que Venezuela tenga cambio de gobierno sería que simplemente se llevasen a cabo elecciones presidenciales y que la oposición presentara un candidato que fuera lo suficientemente inteligente para unificar a un país tan polarizado como lo es Venezuela. En conclusión, podemos ver que en Venezuela confluyen grandes intereses de países extranjeros que intentan beneficiarse de la crisis que vive esa nación. Mientras esto último ocurre, la población continuará polarizada y dividida. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted cree que Donald Trump se atreva a intervenir militarmente en Venezuela. Opción A: sí, debido a que la única forma en que Nicolás Maduro deje el poder es mediante una intervención militar de Estados Unidos. Opción B: no, debido a que Donald Trump teme enfrentarse a Vladimir Putin. Opción C: ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas suscribirte a este canal, da clic aquí. Y si deseas ver más contenido, me ha dicho que si da tiempo le preguntará por Nicolás Maduro. Es que hay una declaración de esta madrugada del presidente de Venezuela. No sé qué le ha hecho usted al presidente de Venezuela, pero mucho afecto no creo que le tenga. Fíjese lo que ha dicho esta madrugada el presidente de la República Venezolana sobre usted. El gobierno más corrupto que jamás se haya conocido en la historia de España lo preside Mariano Rajoy.
muchos oligarcas de este mundo está obsesionado porque el pueblo venezolano lo que le ha dado es pela, pela y más pela, compadre. Y que se pongan en cuatro patas porque lo que le viene es pela, pela y más pela del pueblo de Venezuela. Mariano Rajoy, ponte en cuatro paticas, compadre, que este pueblo lo que te va a dar es pela. ¿Qué se cree el gobierno corrupto de Mariano Rajoy? Las sanciones de la Unión Europea vinieron como una imposición del gobierno decadente de Donald Trump. Es público y notorio que fue el secretario Thomas Shannon quien declaró que iba a España a llevar las sanciones que España, el gobierno corrupto de Mariano Rajoy, llevaría para ser aprobadas por la Unión Europea. Ha sido una decisión absolutamente grosera. Bueno, no es efectivamente la primera vez que esto sucede. Ahora la Unión Europea ha aprobado unas sanciones muy merecidas y que son sanciones leves por las brutales decisiones y por la forma de entender la democracia que tiene el señor Maduro. Mire, yo creo que España tiene una obligación para con mucha gente, muchos venezolanos y muchos iberoamericanos, por razones históricas, por razones de presente, por razones de futuro. Viven más de 200 españoles allí. Venezuela hoy se ha convertido en el primer país del mundo cuyos nacionales piden asilo en España. Y yo lo único que quiero para Venezuela es democracia, libertad, derechos humanos, que se respete a las personas y que los presos políticos salgan a la calle. Quiero exactamente para los venezolanos lo mismo que quiero los españoles. So let's also talk about a place called Venezuela. La meta de Donald Trump es la salida de Maduro. Estados Unidos está moviendo todas las fichas del ajedrez geopolítico para la intervención militar en Venezuela. Están preparando una solicitud de intervención militar contra Venezuela. El gobierno de Estados Unidos expresó públicamente su intranquilidad por la creciente presencia y protagonismo de Rusia y China en Venezuela. Donald Trump afirmó que es el momento para el cambio en Venezuela. The United States has taken important steps to hold the regime accountable. Esto después de un año de protestas y fraudes de parte del régimen de Maduro. Venezuela fracasa en todo nivel por un mal líder. 2018 es el año en que Maduro tendrá que salir del poder. Expertos afirman que Donald Trump podría subir su popularidad y distraer los problemas que enfrenta en Estados Unidos con una intervención a Venezuela. Something that we could pursue. La aceptación de esa intervención es muy alta, ya que el mundo es testigo por lo mal que lo están pasando en Venezuela. Cada vez hay más protestas por hambre. Ya anunciaron un paro general de docentes. Saqueos en Venezuela demuestran que Maduro pierde el control. The Venezuelan people are starving and their country is collapsing. En un intento desesperado, hace un aumento al salario mínimo. Anuncio el aumento del 40% del salario mínimo nacional, devaluando aún más la moneda y disparando la inflación. Maduro ha destruido a Venezuela. El gobierno de Donald Trump anuncia su decisión de liberar a los gobiernos que se niegan a actuar como socios responsables en la promoción de la prosperidad y paz del hemisferio. Estamos viendo las amenazas, esta nueva fase del imperialismo con la administración de Donald Trump. Estados Unidos y Canadá tienen una estrategia común para la paz en el hemisferio occidental. Maduro culpa a Estados Unidos e incluso enemigos internos en querer derrocarlo. Lo cierto
es que Cuba se aleja de Venezuela. China y Rusia también lo hacen. Y Nicolás Maduro se queda solo, porque en el 2018 la meta de Donald Trump es sacar a Maduro de Venezuela. We have no choice. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Fíjate, Nicolás, en varias ocasiones he insistido en esto. Yo leo y esto está bien bonito y bien hecho, no tengo duda. Pero ¿dónde está la comuna? ¿Acaso la comuna qué es solo para el Ministerio de las Comunas? Yo voy a tener que eliminar el Ministerio de las Comunas. Yo he pensado varias veces incluso echar atrás y eliminar el Ministerio. ¿Sabes por qué? Porque entonces nosotros hemos asumido, repito, que el problema de las comunas es de un ministerio. Y es un gravísimo error que seguimos cometiendo. No lo cometamos más, Nicolás. No lo cometamos más, Nicolás. Incluso revísate para que tú veas que yo firmé un decreto creando algo así como un ente superior de la comuna. ¿Dónde está? No ha funcionado. Nicolás. No lo cometamos más, Nicolás. No lo cometamos más, Nicolás. Se enteraron de que el ministro Diosdado Cabello fue el más regañado de este domingo. El Latin American Idol de los regaños fue el ministro Cabello. Diosdado, la Corporación Venezolana de Navegación, ¿cómo va? Sí, ya nos hemos reunido con los compañeros de PDVSA, tal como usted dio la instrucción. A mí no me gusta mucho esa respuesta que nos reunimos, nos hemos reunido. Y no, para informar resultados, dame resultados. Le vamos a presentar el documento, presidente, para que usted de una vez autorice el traspaso de la actividad que le vamos a presentar. Bueno, anota Reyes, le vamos a presentar, ponle fecha, dime fecha, adelante todo el país. La semana que entra la presentación. La semana que entra, día, porque yo... Miércoles, presidente. El miércoles. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde tiene el documento. 2 de la tarde. No, que me presentan con el documento. Y el... Miércoles, Diosdado. 2 de la tarde. Señor ministro, ¿cómo es que permitimos esto? ¿Dónde está el presidente del Instituto de Tierra? ¿Cómo es que tú permites esto? ¿Cómo es? Explícame, a ver. Explícale al país por qué. Aquí a 5 kilómetros, a 10 kilómetros de la capital de Barinas, donde hay carreteras asfaltadas, sistema de riego, energía eléctrica, tierras tipo 1, tipo 2, todavía nosotros, una revolución permite que haya tierra ociosa. ¿Cómo es eso? A ver, por favor, a ver. Ciertamente, comandante, en la agenda de... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tendré yo que venirme yo mismo a tomar esta tierra? No, comandante. ¿Cómo hacemos? No hay ejército. ¿Dónde está el ejército aquí? ¿Dónde está la alcaldía aquí? Y las autoridades. ¿Dónde está la gobernación? ¿Dónde está el Instituto de Tierra Regional? ¿Dónde están ustedes? No hay nada aquí. Soy yo el que debe venir aquí a tomar la tierra y a dársela a los productores que de verdad quieran. ¿A qué vinimos aquí, pues? ¿A qué vinimos aquí? ¿A qué vinimos? ¿A qué? ¿A hacer carantoñitas por encima? ¿A ponerle paños de agua tibia a una enfermedad profunda? No. Aquí vinimos a hacer una revolución. El presidente de la República le vuelve a incomodar la incompetencia de su gobierno. Viceministro, así como dijo Bolívar, españoles y canarios, le digo a los viceministros y viceministras, voy a mirarlos ustedes con más cuidado, a ver quiénes son, lo que están haciendo. Un alcalde no necesita palacio municipal. Yo si fuera alcalde andaría en bicicleta por todas las calles, hablando con la gente en la esquina, en burro. Claro,
camionetas y blindados. Aquí. Mira, ¿qué pasó con el hacheo de Caracas? No, me está avanzando. Yo no te he visto más en la televisión. Vi a Jacqueline la otra noche lavando los túneles y yo digo, no está Garcés, te anunciaron, pero no llegaste, ¿fue? No, lo que pasa es que estábamos como está en Puerto Ordaz. Estaba con la tragedia, ¿verdad? Yo sí vi que, y a mí sí me extrañó porque dijo el locutor, dijo, vamos a hacer un pase y está Garcés y Jacqueline. Y estaba, bueno, yo también lo vi, María. Es mejor que Jacqueline haya estado ahí explicando ella, que explica mucho mejor que tú. Eso es una tecnología que se usa contraria a la que utilizaron muchas veces, que era colocar asfalto sobre asfalto. Nosotros retiramos la capa vieja, la capa vencida, y colocamos una capa nueva, y por supuesto el rendimiento y la forma de operación es mucho mejor. Con esto sí es que tú vas a terminar por fin la reparación de la autopista regional del centro, ¿no? Con esto y parte de las límites son de mayor capacidad, que eso va demasiado lento. Demasiado, eso hay que terminar rápido. Las cosas hay que hacerlas rápido y bien hechas. Y en autocrítica, yo me la paso, yo no sé cuántas veces te llamé yo a ti, desde la misma autopista de Rafael Ramírez de Elías. ¿Ves? Y ahí está todavía no lo han terminado. Ahora, con esta máquina, ¿no? Espero que la termine pronto. Las palabras desafiantes de Nicolás Maduro de venir de todas maneras al Perú para la Cumbre de las Américas generaron en la premier Arauz tal resistencia que incluso dijo que no llegará ni siquiera a cielo peruano. Obviamente eso significa que no poder participar de la cumbre. Es que estamos ir a otro país, una invitación. Ni el suelo peruano, ni el mar peruano, ni el aire peruano puede ser invadido por una fuerza. Arauz sostuvo que Maduro tiene que entender que en el Perú no hay intención de recibirlo, indicando que al declararlo no bienvenido, se le retira la invitación formulada anteriormente. Tal y como se manifiesta en esta carta que la ministra Cayetana Aljovín le remitió al canciller venezolano. Decide provocar, obviamente, el gobierno peruano tiene la obligación de hacer cumplir su propia decisión y por lo tanto no puede ingresar al espacio aéreo ninguna nave que contenga en su interior como pasajero al señor Maduro. En el Congreso el rechazo vino por parte de Fuerza Popular y el respaldo a Maduro por medio de Frente Amplio. No nos extraña esa actitud, es la actitud matonesca, es una burla, es una afrenta que nos quiere hacer a todos los peruanos y también a los ciudadanos que estamos respetando la democracia y rechazamos su presencia. La confirmación de Maduro se da a 2 meses de realizarse la Cumbre de las Américas, los días 13 y 14 de abril. Me figuro al gobierno y al partido como 2 brazos de un mismo cuerpo. Tienen que ser 2 poderosos brazos. Y debemos ir creando un mecanismo nuevo, un mecanismo novedoso, creativo de articulación entre el partido, el gobierno y el pueblo. ¿Con el objetivo supremo de qué? Bueno, de llevar adelante los programas y los proyectos con eficiencia, con rapidez, para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. El plan, o uno de los planes, es al plan por el camino electoral, debilitarnos en estos meses para tratar de derrotarnos en las elecciones de fin de año. Vale la pena y es necesario imaginarse cualquier escenario. Si eso llegara a ocurrir, si nosotros perdiéramos espacios estratégicos de poder, vendría la agresión abierta contra Venezuela, por dentro y desde fuera. El objetivo, derrocar al gobierno revolucionario. No es un partido que nace con un plan a largo plazo para conquistar un gobierno local o unos gobiernos locales y quizá dentro de 10 años ir a unas elecciones presidenciales. No, ya lo decía Aristóbulo, el partido es más bien hijo de la revolución, ha sido parido por el pueblo, por la revolución. Y ahora el partido tiene que acoplarse inmediatamente, sincronizadamente, con ese pueblo, con
con ese proceso revolucionario para fortalecerlo, para orientarlo, con ese gobierno, con esas políticas de gobierno y con esas bases y con esas masas populares. Partido, pueblo y gobierno, unidos. Está completamente legalizado, va a estar en la tarjeta y vamos a poder, no existe doble militancia, quienes en algún momento tuvimos algún tipo de militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela o cualquier otro, hemos renunciado a nuestra militancia para incorporarnos plenamente al movimiento Somos Venezuela. Yo estoy desafiliada formalmente del partido. Y cuando empecé a decir eso empezaron a llamarme traidor desde el gobierno, y ahora es el gobierno el que desesperadamente quiere que se den diálogos. De Dios dado en el plano personal, él ha seguido defendiendo y ciertamente está ocurriendo algo en el PSUV. ¿Por qué lo asumo así? Porque el hecho de que el presidente Maduro lance un nuevo partido de manera tan intempestiva en el momento que el gobierno está eliminando cuanto partido puede eliminar y evita que nuevos partidos nazcan porque ponen todas las trabas, no abren el registro electoral, no permiten que los partidos nazcan. En este mismo momento, entonces, él arbitrariamente de manera ejecutiva ordena el nacimiento de un nuevo partido que se llama Somos Venezuela, dirigido por personas cercanas a él. Y uno se pregunta, bueno, si el PSUV se supone que es el partido más grande, si el PSUV se supone que es el partido más grande del país, ¿qué necesidad tiene el gobierno de abrir nuevos partidos? Bueno, porque algo está pasando, sin duda alguna, lo interno del PSUV. La mejor opción para una transición o un periodo de gobierno que se asuma como transición tiene que nacer de las mismas filas del chavismo disidente, del chavismo crítico, que sea una persona capaz de concertar con todos los sectores opositores, de izquierda, de derecha, de centro, y generar un gobierno de tal amplitud que genere gobernabilidad y credibilidad en el mundo y a lo interno de Venezuela. Yo me deslindé del gobierno hace ya 4 años, cuando empecé a hacer las críticas y a hacer recomendaciones, a orientar al gobierno, o por lo menos darle mi palabra de orientación al gobierno y decirle, llame un diálogo, vamos a buscar una solución concertada a los problemas que se nos avecinan. Y cuando empecé a decir eso, empezaron a llamarme traidor desde el gobierno, y ahora es el gobierno el que desesperadamente quiere que se dé diálogo. De Dios dado en el plano personal, él ha seguido defendiendo y ciertamente está ocurriendo algo en el PSUV. ¿Por qué lo asumo así? Porque el hecho de que el presidente Maduro lance un nuevo partido de manera tan intempestiva en el momento que el gobierno está eliminando cuanto partido puede eliminar y evita que nuevos partidos nazcan porque ponen todas las trabas, no abren el registro electoral, no permiten que los partidos nazcan. En este mismo momento, entonces, él arbitrariamente de manera ejecutiva ordena el nacimiento de un nuevo partido que se llama Somos Venezuela, dirigido por personas cercanas a él. Y uno se pregunta, bueno, si el PSUV se supone que es el partido más grande, si el PSUV se supone que es el partido más grande del país, ¿qué necesidad tiene el gobierno de abrir nuevos partidos? Bueno, porque algo está pasando, sin duda alguna, a lo interno del PSUV. La mejor opción para una transición o un periodo de gobierno que se asuma como transición tiene que nacer de las mismas filas del chavismo disidente, del chavismo crítico, que sea una persona capaz de concertar con todos los sectores opositores, de izquierda, de derecha, de centro, y generar un gobierno de tal amplitud que genere gobernabilidad y credibilidad en el mundo y a lo interno de Venezuela. Violencia que sacude a Venezuela, el vidente conocido como el Profeta de las Américas asegura que al presidente Maduro le podrían quedar muy pocos días en el poder. Carmen Dominici habló con el Profeta y nos cuenta qué le dijo. Faltan cerca de una semana, tal vez menos, 5 días, 4 días, para que se caiga el tirano. Este es el contundente vaticinio del clarividente brasilero Reinaldo dos Santos sobre el destino de la ahora convulsa Venezuela.
El conocido profeta de América tiene la reputación de haber acertado pronósticos históricos, como el ataque a las Torres Gemelas, el terremoto en Haití, la muerte de Hugo Chávez y el triunfo de Nicolás Maduro. En este video colgado en YouTube, el vidente pronostica que el final de las violentas protestas y la dictadura estarían cerca solo si los venezolanos siguen una recomendación. Les pido a ustedes de Venezuela que hagan un último esfuerzo. No vayan al carnaval. ¿Por qué deben abstenerse de ir al carnaval? Porque yo estoy viendo para dónde camina Venezuela. Venezuela camina para una dictadura castro-cubana, castro-comunista, y que va a durar 50 años y que la gente no va a poder hacer nada. Él insiste en que el gobierno de Maduro tiene las horas contadas. Sábado, quizás soporte hasta domingo, hasta el lunes. Yo no creo que soporte más que esto. Para el vidente, la clave estará en la estrategia de los opositores. O sea, tú haces tu guarimba, cierra y te metes a la casa. Es el sistema de lucha para ese tipo de dictadura, es lo más recomendable. Y hace un daño terrible al régimen. Eso es lo que yo veo que va a hacer con que el gobierno caiga. Usted dice saber cuándo, cómo y en qué lugar va a ocurrir, pero no quiere revelar. No. ¿Por qué? Porque las paredes tienen oído. Porque me escuchan del otro lado también. Me escuchan. ¿Cree que correrá más sangre? Venezuela necesita una operación, porque tiene un tumor maligno que le está consumiendo. No hay forma de que quite un tumor maligno sin sangre. Fuertes declaraciones. Este clarividente brasilero dice haber nacido, crecido y sufrido una dictadura y que ya que él tiene el regalo de ver el futuro, quiere darle a Venezuela el regalo de esta advertencia. Su futuro dependerá de si asisten o no al carnaval. Y tengo entendido, Carmen, que él dice eso porque dice que el asistir al carnaval da la impresión de que es un pueblo en fiesta, que es un pueblo que está festejando cuando ese no es el caso. Bueno, eso es lo que tengo entendido. Pero bueno, me gustaría saber qué piensan nuestros televidentes al respecto. Por eso los invito a que se comuniquen conmigo a través de las redes sociales. Y aprovecho para agradecer a todos los que me han enviado imágenes de lo que acontece en Venezuela. Así que me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, @MariaCeleste. Nicolás Maduro teme un posible golpe militar. El nivel de deterioro económico y corrupción son de tales grados que Maduro está a punto de enfrentar un golpe de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Así lo pronostican varios expertos. Atención, oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes ven cómo lo ve el imperialismo. Maduro ya no puede cumplir sus ofertas populistas más elementales. Los activistas chavistas comparten la desesperación por la falta de alimentos. Y eso es lo que yo llamo a los venezolanos a pelear por los derechos que le corresponden. Algunos de los uniformados manifestaron abiertamente su disconformidad con las promesas incumplidas por parte de Nicolás Maduro. We hope to see more of this in 2018. El Departamento de Estado fue claro en mandar un mensaje a los militares de Venezuela. Los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, que ponen sus propios intereses por encima de los conciudadanos, no pueden esperar la inmunidad de nuestras naciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas pueden evitar sanciones, respetando el Estado de Derecho y cambiando su comportamiento. Eso para que se eliminen las sanciones. Obedezcan al gobierno de Estados Unidos y le levantaremos las sanciones. Ese fue un claro mensaje del Departamento de Estado para los militares. Maduro tiene miedo. Él sabe que las fuerzas bolivarianas están descontentas. Estados Unidos ha mandado un mensaje a los militares de Venezuela para que no le sigan el juego a Maduro. Recordemos que en muchos países el ejército ha hecho golpes de Estado al gobierno, como Chile, Argentina, Panamá, Zimbabue y mucho más. Financiada desde allá, desde el norte. Eso puede ocurrirle a Maduro, y él lo sabe. Ya no es necesario que la oposición haga nada. El mismo pueblo, que también es militar, va a decir, basta ya. El escenario más probable en Venezuela en los próximos meses va a ser una fractura dentro del régimen. De allí se pasaría a un nuevo proceso de negociación. Cuando las bases de los militares salgan a la calle, será porque ya no aguantan el hambre y la burla. Contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El reloj de la salida de Maduro comenzó a marcar el tiempo.
Maduro se está peleando con los chavistas, así como lo hizo con Rafael Ramírez, el segundo hombre más poderoso del régimen de Chávez. Los dictadores son humanos y son propensos a cometer errores. A Maduro le espera un golpe militar. El imperio norteamericano contra la patria del libertador Simón Bolívar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Último minuto. Con esto dan respuesta el presidente Donald Trump al ofrecimiento de Nicolás Maduro de una donación de $5 millones para damnificados del huracán Harvey. Este viernes. Sí señor, está la respuesta. Cierran 52 cuentas bancarias de venezolanos en Estados Unidos. El semanario Quinto Día reveló este viernes que autoridades estadounidenses cerraron 52 cuentas bancarias de venezolanos en entidades como Wells Fargo y Asti City, esto debido a que sus titulares no lograron convencer sobre el origen de los fondos, generando sospechas sobre su implicación con el lavado de dinero. Venezolanos en la mira. Cada día son más los venezolanos investigados por lavado de dinero en Estados Unidos, y en especial Miami y New York. Las últimas pesquisas concluyeron con el cierre de 52 cuentas en bancos. Hay entre los sospechosos exfuncionarios, o familiares de los funcionarios, así como particulares que aparecen como testaferros. En Miami el 50% de transacciones inmobiliarias de compradores o constructores de inmuebles, enfrentan investigaciones. En Houston, Texas, hay varios procesos abiertos y otros por abrirse. Otros investigados están en las llamadas Islas del Caribe. Ok amigos, esta es lo que se veía venir a tan absurdo ofrecimiento de Nicolás Maduro. Después de todas las sanciones hechas a Venezuela, suscríbete a Gus en tu mente, y dale me gusta al video. Gracias por vernos. Nuevamente gracias. Nos debemos a ustedes. Si Maduro entra en Perú, será juzgado por sus crímenes. El parlamentario y vocero de la bancada oficialista de Peruanos por el Cambio PPK, Gilbert Violeta, ha pedido a los líderes de la izquierda pronunciarse sobre su propuesta de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea llevado ante la justicia internacional. El legislador peruano se ha dirigido este sábado a Maduro a través de su cuenta de Twitter. Aquí lo esperamos con una orden judicial para hacerle pagar sus crímenes ante la Corte Penal Internacional CPI, ha apuntado. Estas declaraciones se producen luego de que la canciller peruana, Cayetana Aljovín, a través de una carta enviada a su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, retirara la invitación cursada en noviembre al mandatario venezolano para que asista a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima en el mes de abril. El vocero de PPK ha hecho, asimismo, un llamado a diferentes sectores de la izquierda a que apoyen la cruzada para que Maduro sea procesado y juzgado en la CPI. Ojalá que en esta cruzada la izquierda peruana no se ponga de costado. Porque parece que tienen un discurso para el Perú y otro para el extranjero, ha manifestado Violeta a la agencia peruana de noticias Andina. Hace unas semanas, el parlamentario dio a conocer que todas las bancadas, menos Frente Amplio y Nuevo Perú, presentaron una moción para declarar a Nicolás Maduro como persona no grata. Al señor Maduro le gusta desafiar a las democracias y él debe saber que las fuerzas políticas en el Perú le decimos que no es bienvenido, declaró en aquella ocasión. Entre tanto, la también primera ministra de Perú, Aljovín, declaró en una entrevista con un medio internacional que Perú tomará la decisión que tenga que tomar si Maduro viene, aunque evitó detallar las acciones del gobierno peruano en caso de que esto suceda. Además, la funcionaria peruana ha advertido al presidente venezolano de que no puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano. Suscríbete al canal, activa la campanita y disfruta de las noticias más virales e impactantes del mundo. No te pierdas nada.
Aníbal Serín y contra Antonio Benavides Torres, jefe del gobierno del Distrito Capital de Venezuela, por estar incursos en crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma. Han cometido crímenes de asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. En mi condición de fiscal general he cedido un cúmulo de pruebas, una carga probatoria, todos los elementos con que cuenta el Ministerio Público, más de 1000 elementos probatorios, entre ellos experticias, reconocimiento médico legal, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas. Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Estamos denunciando que en el 2015 fueron asesinadas 1.777 personas. Fueron asesinadas por funcionarios policiales y militares. En el año 2016, 4.667 personas, bajo las mismas condiciones. Y hasta el mes de junio de este año se registraron el asesinato de 1.846 personas, todas bajo las órdenes del Ejecutivo, amparados en un plan que persigue el gobierno de limpieza social, una raza. También dentro de la denuncia incluimos las OLP, Operación para la Liberación del Pueblo, donde fueron asesinadas 505 personas. Otra limpieza, una racia ejecutada por grupos tácticos de combate, fuerzas especiales como llaman. También incluimos en la denuncia más de 17.000 detenciones arbitrarias, cientos de casos de tortura, la militarización de la seguridad ciudadana a través de una resolución 8610, no solamente la militarización, sino que permitió el uso de las armas de fuego en manifestaciones, lo que también trajo como consecuencia muertes, represión hacia el pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro y su gobierno debe pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como también debe pagar por el hambre, la miseria, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela. Nosotros estamos solicitando que se libre orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y las demás personas que denunciamos en el día de hoy y que lo han acompañado en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto estoy pidiendo a mis hermanos de Venezuela que tengan mucha paciencia y esperanza, porque vamos a resultar exitosos. Eso es todo. Gracias. Maduro